Rubén Pagliotto, abogado penalista, expresidente del Colegio de Abogados, denunciador de varias causas que finalmente tramitaron y llegaron a su fin con su proceso. Buenas tardes, ¿cómo estamos? ¿Qué tal? Muy bien, Fede. Bueno, te convocábamos para que nos des tu opinión sobre una, si se quiere, polémica, porque ya es polémica, sobre un proyecto de reforma del Instituto de Juicio por Jurado que viene a restringir algunos casos, en estos casos, los casos de tentativa. Estamos hablando de casos judiciales, de delitos que se están llevando a cabo en este momento en juicio por jurados y que, bueno, este proyecto de ley de reforma viene a sacar este tipo de delitos. Estamos hablando de las tentativas. ¿Qué opinión tenés? Sabemos que ya hay entidades judiciales, INESIP, en algunos sectores del Colegio de Abogados, que se han expresado en contra. Queremos que nos cuentes, como sabemos que trabajaste en su momento para el proyecto, que nos cuentes qué te parece este proyecto y qué puede llegar a pasar. Mira, este proyecto en realidad es un proyecto que utiliza dos argumentos efectistas en un momento de estrechez económica que tiene la República Argentina y todas las provincias, no solo Entre Ríos, y echan mano también falazmente, en forma efectista, no sincera, digamos, a que el juicio por jurado, además de caro, es un proceso que por sus características, su naturaleza, demanda mucho tiempo y como que la provincia de Entre Ríos no contaría con recursos humanos suficientes ni infraestructura como para poder darle salidas rápidas a los juicios por jurado, y como que esto atentaría respecto a víctimas y a imputados o imputadas respecto a lo que se llama la garantía de plazo razonable. ¿Y por qué digo que es falaz? Por dos cosas muy sencillas, Federico. Vamos a la primera cuestión, la cuestión económica. Ahí yo leía que el Poder Judicial se lleva, o al Poder Judicial de la provincia se le asigna del total del presupuesto anual un 4%. De ese 4%, casi el 90% de ese 4%, es decir, el 3.60%, se imputa a sueldos, a masas salariales. El resto, el ínfimo resto en términos de porcentajes o porcentuales, es para viáticos, para gasto de infraestructura, mantenimiento, etcétera, etcétera. Y dentro de ese 0,40, 0,50, dentro de ese medio punto, donde se solventan varias erogaciones, ingresa el tema de solventar el juicio por jurado, lo que tiene que ver con el refrigerio o la comida que se le paga a los jurados durante el tiempo que dura el juicio, y por supuesto los honorarios que por ley están establecidos que los jurados cobran. Porque los jurados, por ejemplo, un médico esos días no trabaja, la maestra ese día no da clase, más allá de que es una carga pública, sin embargo fue bien pensada la necesidad de remunerarla. La remuneración es de alrededor, mejor dicho, son 2 juristas por día de trabajo en el jurado. Hoy estamos hablando de cerca de 104.000 pesos diarios. Es decir, ese cálculo no es erróneo. Lo que pasa es que ese cálculo, puesto en términos absolutos, busca o tiene un sentido de incidir efectivamente. En cambio, en términos relativos, si uno dice, bueno, pero al lado de los viáticos, fíjate vos, los viáticos que tienen solo los vocales del Superior Tribunal, no sé si, creo que está hasta por arriba de todos los gastos que insume el juicio por jurado. Vos estás hablando de un argumento... Perdón, y por el otro lado, podemos ahondarlo, y yo digo lo más simple para que se entienda, y para, digamos, destruir en términos en términos coloquiales y de puja y de polémica ese argumento. Y por el otro lado, a ver,
a la 1 están armando las cacharpas en el Poder Judicial y se van. ¿Por qué no trabajan de tarde? Yo te aseguro que si duplicaran las horas de trabajo, es decir, utilizaran el horario vespertino para hacer juicios de todo tipo, no solamente de juicios por jurado, yo te aseguro que por lo menos se duplicaría, si no llegamos a 2 veces y media más la cantidad de juicios que podrían hacerse en la provincia de Entre Ríos. Lo que pasa que entre que llegan tarde, a ver, yo el otro día fui a las 10 de la mañana y el procurador no había llegado, me dijeron que llegaba en 10, 15 minutos cuando fui por la causa de Fabiani. Bueno, a la media hora, a los 40 minutos me dijeron que ese día directamente no venía. Seguramente habrá tenido motivo que atender su proficua agenda académica o deportiva, pero no estuvo. Digo esto como ejemplo, ¿no? Para poner en valor y resignificar que también hay un horario que está ocioso y que si este horario se usara, bueno, el plazo razonable o la garantía de plazo razonable tendría más reaseguro. Vos invocás un argumento económico para justificar, por el que el Ejecutivo en este caso implementaría esta reforma. Correcto. Sin embargo, en el proyecto que se presentó no habla de esa cuestión económica, sino que habla de un cuello de botella, es decir, que todos aquellos casos en donde se plantea la tentativa de delito los quieren correr porque hace que tarden en elevarse a juicio. Esto es replicado por quienes critican la reforma. Yo te voy a decir más, para ser más preciso. A ver. El artículo 2 original de la ley 1746, que está vigente, por supuesto, y creo que seguirá estando vigente, dice que se juzgarán, aún incluyendo los delitos que se concursen, mientras que uno de los delitos tenga de 20 años inclusive hacia arriba, incluso los delitos tentados, se terminan, como dice la Constitución, bajo la forma de jurado o juicio popular, de juicio por jurado. ¿Qué hacen ahora en la reforma? Alteran en menos la competencia, es decir, le debilitan el instituto, le sacan, le excluyen delitos. ¿Cuáles delitos? Dicen no, serán terminados por juicio por jurado los delitos que tengan más de 20, y se excluyen las tentativas, es decir, que te van a quedar hoy por hoy solamente los homicidios simples configurados, no en grado de tentativa, o los que están agravados, también, configurados, es decir, sin grado de tentativa, con lo cual el universo delictual o de delitos que va a dirimirse por jurados populares se restringe y se achica muchísimo, es decir, a contrapelo de otras provincias como Mendoza, por ejemplo, que al revés de Entre Ríos está cada vez incluyendo más delitos para juzgar, por ejemplo los delitos de corrupción administrativa, o hoy, en un rato, junto con una bellísima película que es un clásico del cine que interpreta cómo se vive la dinámica interna de un juicio por jurado, el gobierno nacional, que usa la máquina para recortar los gastos, la motosierra y la licuadora, sin embargo, lanza hoy el tema a nivel nacional para implementar el juicio por jurado, y ¿sabés qué? Mirá qué paradójico. Los juicios por jurado va a abarcar aquellos delitos que tengan una pena de 5 años y de ahí hacia arriba. Vale decir, o sea que todos, casi. Que al revés, te diría que un 95% de los delitos, van a quedar incluidos dentro de la forma de jurados populares para ser resuelto para ser juzgado. Y por otro lado, vos te das cuenta que en las otras provincias se le da al aumentarse el número de delitos que son juzgados bajo esta modalidad, le estás dando mucha más herramientas de participación ciudadana en las cuestiones judiciales a los vecinos. A nivel nacional, con esta escala que va a salir, ni te digo,
y Entre Ríos empieza a retroceder en 4 patas. ¿Por qué? Porque en realidad, desde siempre, el procurador, y un poquito más abajo, el defensor general, tuvieron siempre sus reparos, sobre todo García, que es de una visión elitista, te diría aristocrática, o pretendidamente aristocrática, o de deidad intelectual, piensan que solamente los abogados estamos preparados para juzgar delitos. Y yo te pregunto, me pregunto y les pregunto a ellos, ¿hay que ser abogado para darse cuenta que si estás durmiendo y te clavan 10 puñaladas, eso se llama alevosía porque no tuviste posibilidad de defenderte? Es decir, hay que tener claro, querido Federico, que los juicios por jurados hacen que lo que evalúa el ciudadano desde su sentido común, en una integración variopinta, donde vas a tener a lo mejor integrando un jurado una médico, un médico, una profesora, un profesor, el señor, la señora que barra la calle y el empleado público, para darte una variedad de ocupaciones, hacen una sinergia desde el sentido común, dirigidos por un juez técnico, valoran hecho y dicen, en su veredicto, culpable o no culpable, con un adelanto, con una cuestión que la pone y la coloca Entre Ríos dentro de las legislaciones más avanzadas del mundo. Hoy no tenés ningún lugar en el mundo juradista, ninguno que supere en calidad y en progresismo a la ley de 1746, porque tenés garantizada la paridad de género y te asegura que tanto el veredicto de culpabilidad como el veredicto de no culpabilidad deben ser dados por unanimidad. Fíjate vos que un juez técnico, un jurado técnico, si 2 de 3 votan a favor de la culpabilidad, la persona termina condenada. En cambio, en un jurado de 12, necesitas 12 voluntades para condenar o 12 voluntades para dar el veredicto o emitir el veredicto de no culpabilidad, con el reaseguro, a través de lo que se llama el doble conforme, de que el imputado, y es en su beneficio y como garantía, es el único que puede apelar el veredicto de culpabilidad, mientras que, por ese carácter unánime que tiene el de no culpabilidad, la no culpabilidad es inapelable. Que incluso, te digo, cuando lo llevó el procurador García a esta cuestión a nivel del recurso de impugnación extraordinaria, yo jugué en una causa que fue muy paradigmática, como una suerte de amicus curiae por pedido de los amigos del INESIP y de la Asociación Argentina de Juicio por Jurado, y logramos que por unanimidad la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia declarase constitucional el artículo de la ley 1746 que dice que los veredictos de no culpabilidad son inapelables. Vos recién invocabas 2 cuestiones. Primero, que hay una cuestión económica, que vos sospechás que ese es el verdadero argumento con el que el Ejecutivo puede llegar a querer reformar el juicio por jurado. Plan Excel le llamamos. Planilla Excel. Y por otro lado, invocaba las voces que siempre estuvieron en contra de este instituto del juicio por jurado. Te lo marco a esto porque hay un rumor dando vueltas que en realidad el proyecto de reforma del juicio por jurado en realidad se escribió en los tribunales y no en la legislatura, en el Poder Ejecutivo provincial. Por lo menos eso es lo que anda dando vuelta en la comunidad judicial, y por lo tanto se adjudica ahí al Poder Ejecutivo, se lo pone en un lugar de receptor de una inquietud de un sector del Poder Judicial. ¿Qué conocimiento tenés de esto o qué opinás en todo caso de esto? Lo primero que debieran evaluar los distinguidos colegas que integran las altas magistraturas y el gobernador Frigerio y sus ministros es que estamos hablando de una ley que es una manda constitucional de la Constitución Nacional y es una manda provincial de la Constitución Provincial desde el año 1933. Y que tuvo una cuestión que creo que es el galardón mayor que se lleva en términos institucionales Bordet. Logró que por ahí grupos que antagonizan y que no se pueden poner de acuerdo en cuestiones básicas, sin embargo,
En la ley de juicio por jurado se trabajó en un clima de absoluta cordialidad y se logró unanimidad tanto en la Cámara de Senadores como en la Cámara de Diputados. Lo que a mí me parece que hay una suerte de simbiosis o de sinergia entre las necesidades económicas que tiene el gobierno, donde los enemigos del juradismo, los enemigos velados del juradismo, saben que tienen una forma a través de la estrechez económica, que van a contar con el guiño de Frigerio, que lo ve desde una planilla Excel y no desde una cuestión institucional. Ahí juegan dos cosas: los enemigos del juradismo, los enemigos velados, los enemigos explícitos del juradismo, dan razones que son, si se quiere, instrumentales, de falta de recursos, de que se viola el plazo razonable, porque saben que ese argumento le viene de perilla al Poder Ejecutivo para sacarse un pequeño gasto, que en realidad es una inversión, porque vos le estás dando al ciudadano una herramienta de participación directa, nada más y nada menos que en el juzgamiento de conductas delictivas. De eso se trata. Sabemos. Supuesto, te digo que esto termina. A ver, nosotros vamos a dar la discusión francamente, limpiamente, a cabalidad. Por supuesto, dentro de lo que se llama el diálogo racional de la República de la Democracia. Ahora, si esto se llega a aprobar, yo no creo, porque todavía albergo la ilusión de que van a pensar con racionalidad y con prudencia los senadores, senadoras, los diputados y diputadas, y esta ley no va a pasar. Pero en el caso de que pasara, nosotros vamos a trabajar en forma directa como amicus curiae y vamos a llegar a la Corte, y la Corte, tenemos el convencimiento que nos va a dar la razón, como la dio en el caso Canale, que fue el leading case a través del cual se declaró la constitucionalidad del juicio por jurado para la provincia de Buenos Aires. Sí, pero acá uno no está discutiendo sacar el juicio por jurado, sino reformar esa parte. Claro, pero hay una cuestión, lo que se llama, la garantía o principio de progresividad. En todo caso, vos podés aumentar, darle más musculatura al juicio por jurado, incluyendo más delitos. Pero una vez que vos lo investiste como juez natural, según la Constitución, para los delitos que tienen de 20, vos no podés decir tienen que tener más de 20 y además sumarle que vas a excluir, vas a sacar los delitos tentados, porque estás sacando al juez natural para ese tipo de casos, de delitos, estás debilitando la figura y estás, en definitiva, confrontando o, digamos, siendo contrario a la manda de la Constitución. Insisto, Federico, por ahí eso la gente no lo termina de entender. El juicio por jurado, y le decía a un medio colega, no es un capricho de Bordet, no es un capricho de los senadores y diputados, senadoras y diputadas que en su momento por unanimidad lo votaron. En un momento de reflexión republicana y siempre teniendo como norte la calidad institucional y darle a los ciudadanos las herramientas de participación directa, se acordaron y reflotaron una vieja asignatura pendiente. La Constitución de la Nación Argentina y la Constitución de la provincia en distintos tiempos entendieron y dispusieron el carácter obligatorio. No dicen podrán, dicen los juicios criminales terminarán en forma imperativa, no facultativa, bajo la forma de juicios populares. ¿Qué opinión tiene? Sé que estuviste reunido con gente del INESIP. Con Julián, con el director ejecutivo, con Julián Alfi, que es el director ejecutivo, y estuve con Silvina Manes, que es la presidenta de la Asociación Argentina de Juicio por Jurado. Hicimos una videoconferencia, un Zoom. Bueno, tuvimos una hermosa reunión donde, bueno, ellos ya conocían los antecedentes, pero les acerqué algunas perlitas más de la realidad política de la provincia vinculada a esto, y bueno, se comprometieron, como han hecho siempre, a apoyarnos
y por supuesto ellos van a participar también en el caso de que haya que hacer un planteo de inconstitucionalidad y llegar a la Corte, van a actuar como amicus curiae. Te cambio de tema. Bueno, fuiste quien denunció en su momento al ex gobernador Sergio Uribarri, proceso que finalmente se hizo un juicio, se investigó, derivaron en otras causas, hubo una condena carcelable que todavía está, no sé si en discusión, pero bueno, estamos ya en las instancias finales de todo ese proceso que llevó un par de años, pero bastante años. Uno puede tener la certeza de que en definitiva se juzgó como corresponde a un ex gobernador. No hubo ahí una cuestión política que haya un poco puesto la impunidad. No se puede hablar de impunidad porque la verdad que el gobernador fue investigado y juzgado. Exacto. Y condenado. ¿Cómo viste todo ese proceso y cómo estás viendo esta instancia final? Que estamos ante si se quiere, un caso histórico, ¿no? Por primera vez en Entre Ríos se condenó a un gobernador que todo indica que podría ir a cumplir su condena en la unidad penal. Mirá, te voy a decir una cuestión casi como una cuestión liminar o previa, como decimos los abogados. Hacía mucho tiempo no hablaba de este tema porque, para dejar bien claro que a mí nunca me animaron cuestiones personales, de odios, de rencores cuando uno denuncia. Es decir, por eso yo a veces digo que por ahí lo de denunciador, en realidad uno es, como dijo un medio, uno ha sido promotor de investigaciones sobre hechos corruptos o supuestamente corruptos, y tenemos el orgullo con Guillermo Mulé, y esto no es por ser autorreferenciales, que a diferencia de algunos que denuncian mucho y les rechazan in limine las denuncias, vos haces memoria, vos has seguido toda nuestra trayectoria, no ha habido una sola denuncia. Podrá terminar con una pena más, una pena menos, podrán terminar quizás hasta absueltos en un juicio, pero todas las investigaciones que nosotros pedimos a través de las denuncias que hicimos fueron abiertas, y todas, absolutamente todas, llegaron a juicio, sea un juicio normal o un juicio abreviado, o algunas terminaron a través de un medio alternativo de resolución de conflictos, pero no quiero decir con esto que uno no denuncia. No terminaron en la nada. No terminaron en la nada. A ver, habla un poco bien de los denunciantes, que no decimos ni escribimos pavada, y habla muy bien de los fiscales y del Poder Judicial, que a veces no pasa en otra provincia. Por eso siempre con Guillermo Mulé decimos, nosotros podemos tener un Poder Judicial por ahí un poco que simpatiza más con el poder de turno, más eficiente, menos eficiente, pero de lo que yo estoy, por lo menos lo que conozco, Federico, y te lo digo con absoluto convencimiento, nosotros tenemos un Poder Judicial donde no existen coimeros y donde no existen personas que hacen porquerías procesales, siembran pruebas, inventan pruebas, usan carpetazo. Entonces, lo que yo digo es, por eso vuelvo a hablar después de años, porque nunca le pedimos, ni siquiera le pedimos encierro, ni siquiera como otros le pedimos que ya entre a cumplir una prisión preventiva. No nos metimos en eso, no hicimos esa suerte de espectáculo morboso que alimentó la época de Macri, donde a vudú, que estoy en las antípodas éticas y políticas de vudú, sin embargo se montó un circo y lo fueron a detener en pijama y haciendo apelando a un espectáculo grotesco y de muy mal gusto. Eso es como una venganza, como una persecución. Nosotros en su momento detectamos que hubo irregularidades. A ver, vos escribiste una nota, ni bien asumió Frigerio, que qué dijimos con Guillermo Mulé, qué dije yo, qué es lo que pensamos los dos. Si Rogelio Frigerio hace cosas iguales o parecidas a la de Uribarri, con el mismo énfasis y quizás con mayor volumen, vamos a pedir que se investigue a través de una denuncia. Es decir, que no significa que nosotros denunciamos a Uribarri porque nosotros no formábamos parte del club político de Uribarri, bajo ningún punto de vista.
bajo ningún punto de vista. Montiel en su momento mandó mi pliego, yo fui fiscal porque Montiel mandó mi pliego en su momento al Senado. A Montiel 2 denuncias le hice. 2 denuncias y había sido el hombre que mandó mi pliego. Y hice una cantidad de denuncias, había denunciado. Me acuerdo que una de las denuncias que le hice a Montiel fue cuando intentó sacar del calendario la Semana de la Memoria. Yo tengo siempre asumido un compromiso con los derechos humanos y no lo iba a dejar pasar. Y uno tiene que honrar el cargo. Bueno, a mí me parece que lo de Urribarri, todas estas vuelteretas, estos birlibirloques, usando un término que le encanta al procurador García, estas cuestiones de magia que se hacen para dilatar, empaña lo bien que ha hecho la justicia. Hay una necesidad, había de traer un saltimbanquín caro, como es Burlando, y me hago cargo de lo que digo, que llegó a pretender que la causa tramite una denuncia ante el fuero federal, como que acá la Santa Inquisición había torturado jurídica y judicialmente al gobernador Urribarri, cuando tuvo todos los abogados que te puedas imaginar, y donde tuvo absolutamente toda la garantía, a lo que le sumo que no sé si por casualidad o causalidad, quienes integraron los tribunales que lo juzgaron han sido personas intachables. ¿Quién puede decir algo de Elvio Garzón? ¿Quién puede decir algo de José María Cheme? ¿Quién puede decir algo de la doctora María Carolina Castaño? Excelentes magistrados que juzgaron con objetividad y sobre todo respetando las garantías, y sobrellevaron un juicio, hay que recordar, donde la Argentina vivía una clausura, un encierro permanente, porque se llevaron adelante aún en plena pandemia. Entonces me parece que esta demora, que en definitiva es generarle mayor tiempo a la casa, aparte no me importa yo con Guillermo, si le dan la domiciliaria, no, nosotros no nos vamos a poner, no es nuestra función fue decir, señores fiscales, entendemos que acá podría haber alguna irregularidad, algún delito contra el erario público. Bueno, se investigó, esa fue la llamada causa madre, de esa causa madre se desprendieron ramificaciones que terminaron en varias otras causas. Entonces, me parece que esta demora es casi ridícula. Lo único que hay que decidir es si ya se empieza o no a ejecutar la pena y bajo qué modalidad. Fuiste quien motorizó o pidió, por decirlo de alguna manera, que se investigue también un hecho de mal desempeño en la función pública. Estamos hablando de la ex procuradora adjunta Cecilia Goyeneche, lo cual también, ¿no? Era raro, ¿no? Que Pagliotto firme una denuncia contra Urribarri y años después contra Goyeneche, que parecían las antípodas, y bueno, y que Goyeneche ha hecho un esfuerzo enorme por tratar de cambiar toda esa historia. Bueno, ¿cómo seguiste ese proceso? ¿Cómo lo viste? ¿Y qué opinión te merecen las últimas noticias al respecto sobre el pedido de la Corte de ese expediente? Mirá, con mucha pena por Cecilia Goyeneche, porque por los que, digamos, quizás muchos no sepan que aún teniendo grandes diferencias con ella desde el punto de vista ideológico, desde el punto de vista de lo que es una política criminal, sin embargo, yo no titubeé en pelear desde mi posición como jurado técnico que obtuviera el mayor puntaje para ser procuradora adjunta de la Procuración General. Ya teniendo muchas insalvables diferencias. Muy bien. Una persona sumamente preparada, sumamente capaz, que yo siempre decía, hasta la voz que tiene la ayudaba, porque tiene una voz enérgica, una dicción clara, y hacía muy bien su trabajo. Hasta que un día, por esas cuestiones de la vida, y quizás contagiada de la deidad, de esa suerte de
pertenencia al mundo de los dioses o semidioses que le ha legado el doctor García, el procurador general, creyó que ella no tenía por qué excusarse, siendo que uno de los principales responsables, al menos así considerado, de ese quizás más bochornoso acto de corrupción, ese saqueo de recursos públicos que fue la causa de los contratos truchos, el señor Pedro Promola, el contador Pedro Promola, era socio de su marido o había sido socio de su marido, pero además ellos compartían momentos de íntima amistad, a tal punto, y eso lo acompañamos cuando hicimos la denuncia ante el jury, que en la mesa principal, donde siempre van los padres y los parientes más cercanos de los contrayentes, esa mesa principal, el día del casamiento del contador Orlando Bertozzi y de la doctora Cecilia Andrea Goyeneche, uno de los que se sentaban a esa mesa era el contador Pedro Promola. Pero después también hubo otra cuestión. Negaba que fuera socia o copropietaria con Opromola de un inmueble. ¿Cómo nos equivocamos? Pero no en el hecho, en la cantidad, no era de uno, sino de 2 inmuebles. Era socia, es decir, copropietaria o condómina con Pedro Promola en 2 inmuebles. Y que se descubre no porque Mulé y Pagliotto hayan hecho ninguna aguda investigación, simplemente porque sus compañeros, Patricia Yedro y creo que Aramberri, piden un informe al registro, y el registro informa que tales y cuales propiedades están a nombre conjunto o en copropiedad entre Pedro Promola y Cecilia Andrea Goyeneche. Incluso después ya tenemos que pagaban los impuestos, incluso en el mismo estudio donde funcionaba parte de la cueva, donde se hacían estos pases mágicos, donde se le pagaba el monotributo a los que figuraban prestando los nombres para los contratos, el que le administraba, un tal Renato Jesús Mancilla, el corredor inmobiliario de esa cueva, o de ese estudio que funcionaba como cueva para ser más indulgente, nos enteramos que a ese estudio concurría ella todos los meses a cobrar la parte del arrendamiento de los inmuebles que locaba, que alquilaba. Estudio que aparte no tiene nada de malo. Ella termina yendo a ese estudio porque otros funcionarios, cuando no lo eran, tenían ese estudio para que le llevara la contabilidad. Funcionarios judiciales incluso. Y aparentemente ahí se conocen con Luis Sebastián Orlando Bertozzi, allí se forma la pareja, que luego termina en un matrimonio. Entonces, no hay ninguna forma de vincularnos a nosotros. A ver, que también, dicho sea de paso, hasta que nosotros, vos lo recordarás, Federico, hasta que con Guillermo Mulé y luego con Kisser, sobre todo los tres, empezamos a activar denuncias concretas, no había denuncias que iniciaran García y ella como cabezas de la Procuración de Oficio. Digamos que esta suerte de dinámica de investigar delitos o supuestos delitos de corrupción tienen como punto de arranque aquella causa, la llamada causa por el periodismo causa madre, que con Mulé presentamos un 22 de diciembre de 2015 ante directamente la Procuración General, solicitando que se lo investigue a Urribarri, entre otros, y varios funcionarios y familiares más. Y resulta que después pretende, a través de Carlos Fara, de una cantidad de imbéciles del PRO, entre los que está Patricia Bullrich, Milman, hacernos una suerte de búnker para hacerle creer a propios y extraños que con el doctor Guillermo Mulé en realidad habíamos tomado esa decisión en connivencia con Urribarri. Es una locura porque hasta, a ver, si hay algo que debo decir, que Urribarri dijo absolutamente la verdad cuando dijo no tenemos nada que ver. Él ni sabía y no tenía por qué saber.
¿A qué persona en sus cabales se le ocurre que nosotros vamos a ir a hacer una denuncia en connivencia con Urribarri contra ella cuando un tiempo antes lo habíamos denunciado? Y además cometió otro error, que creo que fue un error hasta estratégico. Dijo que era una suerte también de pacto espurio con Bordet, cuando Bordet no tenía ni... A ver, yo no consulto a nadie, no lo consulto a nadie. Con Guillermo Mulé nos pusimos de acuerdo, lo charlamos, nos convencimos, dijimos, bueno, hasta acá llegamos, ya es hora de denunciar. Bueno, lo denunciamos a Urribarri y después la denunciamos a ella, y creo que fue una actitud que debiera interpretarse como que somos dos personas serias y objetivas. Fíjate vos que terminamos denunciando tiempo después a la persona que teóricamente encabezaba o al menos coordinaba las tareas investigativas en los casos de corrupción que nosotros habíamos denunciado. Pero sin embargo, montaron un ejército de trolls, trajeron esos impresentables de estos grupos, digamos, filonazi, que parte de esa gente o vinculada a esa gente, digamos, en esos grupos militaban o caminaban juntos, quienes atentaron contra la vida de la expresidente o vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Nos teníamos que bancar carteles, las agresiones al doctor Barrandí, diciendo barbaridades de nosotros. Entonces esas cuestiones hablaron mal de ella, y ella hará todos los esfuerzos, pero no hay ninguna duda, y esto te lo digo pues no tenés por qué saberlo porque no sos abogado, pero sí entenderlo la gente, que cuando se habla de el sujeto imparcial e imparcial, es decir, que no toma parte y que no es parte, es el juez. ¿Quién es el juez? El jury. En este caso no podía ser el procurador porque también lo denunciamos. Hay que recordar que nosotros no la denunciamos en esa denuncia solo a Cecilia Goyeneche. Lo denunciamos a García y a ella. Lo que pasa es que lo de él terminó no cuajando por esta cuestión tramposa, que se pasan la pelota, que no va por juicio político, los otros dicen que va por jury, pero en definitiva termina absolutamente... Pero ¿qué final le ves a todo este proceso que en el ámbito provincial está cerrado, pero bueno, al intervenir la Corte... Creo que si se actúa bien, ella tuvo todas las garantías, ella no tuvo ninguna, porque no empece, no entorpece, no obsta ninguna garantía, no neutraliza ni anula ninguna garantía, que en lugar de ser un fiscal de la línea de la Procuración el que haya hecho la faz acusatoria, haya sido un conjuez sorteado de la matrícula, porque quien la juzgó, el jurado de enjuiciamiento, ese es el juez natural de estos juicios que son de naturaleza política, no penal, y quien cumplió acabadamente el rol, y ella tuvo todas las garantías con sus dos defensores prestigiosos, abogados ambos, el doctor Pita y el doctor Leopoldo Lamborghini. Entonces me parece que ella se olvidó de una cosa que es fundamental, y los que entendemos de estas cuestiones nos dimos cuenta desde el primer momento. Fíjate que en todo momento nos atacó, pero en ningún momento se defendió de las causas reales por las cuales denunciamos. Nunca se dijo en los medios nacionales, los Leuco, padre e hijo, el señor Morales Solá, todo el mundo hablaba de como que ella era víctima por haber investigado la corrupción. Esta era el sedazo que se le pegaba por haber investigado la corrupción. No, señor, a ella la denunciamos, quienes hemos denunciado la corrupción antes que ella, porque ella ocultó y mintió, porque no solo que guardó silencio, sino que cuando no pudo guardar más silencio, apeló a la peor de las herramientas, en forma estridente, y eso quedó en el oído de todos los entrerrianos. Cuando en aquella audiencia donde se discutía o no la preventiva de alguno de los imputados en la causa contrato, el doctor Cuyen y el doctor Capa le dice que la van a apartar porque ella tiene vínculos con
uno de los imputados. De los imputados. Y aquel es falso, su señoría. O sea, primero cayó y después lo negó, pero no lo negó en una reunión, en un té entre amigas o amigos. Lo hizo frente a una jueza de la República en una audiencia pública, lo que está grabado y al alcance de todo el que lo quiera ver y el que lo quiera escuchar. Última pregunta. Caso Fabiani. Un caso lamentable que uno no avisora la más mínima resolución. Bueno, ¿en qué está y qué esperás de toda esta cuestión? Mirá, Federico, hoy casualmente... ¿Hace cuántos días? 70. Hoy fue el día 70. 70 días que don Enrique Fabiani, oriundo de Santa Clara de Buenavista, provincia de Santa Fe, 75 kilómetros de Santa Fe ciudad, vino a cazar a un campo que queda en jurisdicción del departamento Villaguay, y como que si un ovni le hubiera tirado una piola, él se hubiera prendido, lo levantó y lo eyectó de la faz de la tierra. Lo único, después de 70 días y de haber habido intensas y variadas búsquedas, cuando digo intensas, bueno, por la profundidad, por ahí no tan intensa, pero sí la variedad, buzos tácticos, helicópteros, brigada de canes, drones termográficos que sacan, digamos, o encuentran personas por diferencia de temperatura corpórea. Bueno, lo único que se ha encontrado, y no lo encontró la policía, lo encontró un vidente. Ah, bueno. Fue un cartucho que el problema o la intriga que se genera, la perplejidad, es que cuando fue peritado con otros cartuchos que sí habían sido disparados por el arma de Fabiani, dio que el 99,99%, dice la pericia, se corresponde con el arma de Fabiani. Ergo, ese cartucho pertenecía a don Enrique Fabiani y fue disparado por el arma de Enrique Fabiani. ¿Quién lo sacó? ¿Quién lo encontró? Y se buscó y se seguirá buscando, y ahora te lo digo, por ahí no se sabe, no sé si lo dije en algún medio, pero ayer fue una reunión muy prolífica, convocada por el gobernador. Eso yo debo reconocer que ha puesto mucho empeño a Frigerio, quizás tratando de suavizar los exabruptos bastante impropios del ministro Roncaglia, que le factura a la familia, aunque no haya sido su intención, así se entendió, que por buscarlo a don Enrique se descuidó la seguridad, la política de seguridad de la provincia o de algunos lugares de la provincia. Sin embargo, tengo que decir que logramos que, a través del pedido que le hizo, yo calculo, a Patricia Bullrich, el gobernador Frigerio, ayer se reunieron formalmente Policía de Entre Ríos, Gendarmería Nacional y Prefectura Naval Argentina para, a partir de mañana miércoles, trabajar en conjunto profundamente a través o con la coordinación técnica del fiscal de causa, el doctor Mauro Quirolo, y del fiscal coordinador de la jurisdicción, el doctor Fernando Lombardi, con lo cual es una noticia que al menos le trae a la familia la tranquilidad, por supuesto, de que el cuerpo de un muerto, porque ya nadie lo busca, don Enrique vivo, por lo menos la familia va a tener el cuerpo, se determinará si fue muerte natural o una muerte no natural, y la familia podrá hacer su proceso de duelo y cerrar una parte. ¿Cuál es la sospecha o la hipótesis que trabajan ustedes, los abogados y la familia? Bueno, las hipótesis que tenemos son hipótesis bastante diabólicas, porque en algún momento aparecen como muy fulgurantes, como muy claras, pero por ahí uno las profundiza y es como que se desvanecen. A ver, el último que lo habría visto, según su relato con vida, a las 12 de la noche del día 4 de junio de este año, en su predio, en el patio de su casco, del casco de su estancia, es don Julio Lodi. Julio Lodi, ¿quién es? El dueño del establecimiento La Criolla, lugar en el que por extravío, accidentalmente, termina yendo don Enrique. Este hombre siente el ladrido de los perros, dice que sale solo con la linterna, no le creemos,
sobre todo un tipo que usa armas y que negó que tenía armas, y sin embargo cuando se le hizo el allanamiento, Lodi, no fueron una, no tenía una ni dos, tenía tres, y las tres sin registro. Bueno, pero esa es moneda aparte, harina de otro costal. A partir de que es la última persona, la lupa se ha enfocado mucho en él, y las búsquedas en la superficie de su fondo rústico, de su campo. En un momento ahora ha bajado la intensidad de esa tesis sobre el personal de abigeato, porque el personal de abigeato, por un llamado que le hace Lodi, concurre cerca de la 1 de la madrugada, ya del día 5, y ahí Lodi los impone a los 4 que integran la patrulla, a los 2 suboficiales y a los 2 oficiales de abigeato, y le cuenta lo que había pasado. Hubo algunas diferencias, algunas contradicciones entre las declaraciones de unos y otros, y a partir de, un poco nosotros nos preparamos para sospechar de todo, porque siempre el insumo de una tesis investigativa es un estado de sospecha, pero después, cuando tuvimos los resultados del geotracker, que te marca el recorrido de un vehículo y te indica cuánto tiempo se detiene en cada lugar un vehículo, efectivamente, tal cual decían los policías, hay un parate, una detención del móvil policial de los 4 de abigeato, que marca casi 4 minutos y se para, y es justo en la entrada por la puerta, digamos, por la tranquera principal de la estancia de la Criolla de Lodi, y son esos 4 minutos. Después hay paradas de 2 segundos, 3 segundos, porque se iba buscando, te diría que a paso de hombre, con el móvil policial, donde antes iban los 4 sentados en la camioneta, después se quedaron 2 arriba de la camioneta, 2 en la caja, alumbrando, uno para la derecha, otro para la izquierda, a paso de hombre. Bueno, esa parte la hemos descartado, porque por ahí pensábamos que a lo mejor le hicieron el favor a Lodi, pero también es una idea macabra que 4 tipos que justo coincidieron en un sorteo, en un turno de guardia, se ponen de acuerdo, 4 perversos, para limpiar el cadáver de otro loco. Claro. O que a lo mejor se asustaron, o sin querer los amarrearon y se le fue accidentalmente, o lo mataron por otro motivo. Bueno, ahí estaban los focos, hasta que aparece el vidente o sanador, Huguito, alias Hugi Almará, de Pueblo Sosa, cerca de 10 kilómetros de María Grande, que es cuando la policía acude y toma su servicio ya como de última ratio, diciendo, la ciencia, la tecnología, ya no estamos logrando nada, y lo que pasa como cuando uno tiene una enfermedad terminal, sí. Apelás a lo extrasensorial, a lo que está más allá, lo metacientífico, digamos. Almará colabora, empieza a tener una visión, y van por un cuerpo y encontraron un cartucho. Insisto, lo que pasa es que el cartucho peritado que fue determinó que era del arma, había sido disparado, percutado por el arma de... Ahora, a partir de mañana, la búsqueda intensa va a ser ahí en un bañado. Hay un arroyo, Caiputí, no recuerdo, es medio nombre así como que fuera guaraní, que es un bañado bastante grande, y ha pasado muchas veces que se encuentra con el tiempo, porque hay mucha mugre, mucha enredadera debajo de esas lagunas, de esos arroyos, y a veces los cuerpos se traban, y la verdad que la búsqueda en la parte de agua no ha sido muy intensa. Ha sido una búsqueda, digamos, reglamentaria, con algunos palos, pero ahora se van a llevar detectores de metales, y ahí va a tener una gran injerencia, sobre todo por la expertise, la prefectura, que su especialidad es el agua, y en la zona de monte con la expertise de gendarmería, sumado a que va a trabajar, ya ha empezado a trabajar con algunos informes, el mundialmente reconocido y afamado equipo argentino de antropología forense. Rubén Pagliotto, muchas gracias. Muchísimas gracias a vos.